Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que la palabra hebrea moadim o en singular absoluto moed, no significa fiestas. Su significado no es fiestas. Su forma nominal no permite que sea traducido como fiestas. Es más, la raíz verbal de donde proviene este sustantivo prefijado moadim o moed no tiene su forma verbal, originalmente no tiene el concepto de fiesta o festejar o algo parecido. Fíjense aquí en este cuadro, he colocado esto que ven aquí en pantalla, aparece la morfología del sustantivo hebreo moadim. Yo he resaltado de color rojo los prefijos. Aquí, por ejemplo, tenemos moadim, la palabra moadim, y abajo en singular moed. Moadim, por supuesto, es lo que van a ver aquí a continuación. Moadim es un sustantivo que se forma a partir del verbo ya'ad. Este verbo ya'ad tiene el concepto en las antiguas lenguas semitas, el concepto de encontrarse, ponerse de acuerdo en algo para encontrarse. Eso dependerá también de las conjugaciones verbales de este verbo ya'ad. Aquí este verbo ya'ad iba a ser un poco más amplio. Aquí en este verbo ya'ad, quiero que ustedes presten atención, por favor. Perdón. Aquí en este verbo ya'ad ven de color azul la consonante yod. La consonante yod. Una vez que al verbo ya'ad se le agrega el prefijo mem, este prefijo mem que ven aquí arriba en moed de color rojo, una vez que el verbo ya'ad es prefijado para convertirse en sustantivo, la consonante yod se convierte en la vocal del prefijo, es decir, se convierte en una holem con sentido vocálico. Esto sucede porque los verbos como ya'ad, que son verbos primera yod, es decir, verbos que comienzan con una consonante yod, que es una consonante débil que suele desaparecer, al convertirse en sustantivo, este verbo ya'ad a través del prefijo mem, a través de esta mem, de esta consonante que está aquí de color rojo, esta consonante yod vuelve a su estado primitivo. Resulta, repito, que los verbos primera yod, palabras que comienzan con una consonante yod, originalmente eran primera vav. Es decir, palabras que comenzaban originalmente con una consonante vav y no con la consonante yod. Por eso, cuando se convierte el verbo yad en sustantivo a través del prefijo mem, regresa la yod a su estado primitivo vav. Y vemos aquí aparece la forma moed. Moed. Entonces, creo que le prestan atención a esto. Aquí en la palabra moed, vemos que tiene una vocal holem vav o holem plena. Esta holem es prácticamente la yod del verbo ya'ad, que es encontrarse, ponerse de acuerdo, etc. Esa vocal holem vav o holem plena es la consonante yod que, repito, al convertirse el verbo ya'ad en sustantivo a través del prefijo mem, entonces la yod vuelve a su estado primitivo y tiene aquí función vocálica. Es la vocal del prefijo. Así es como se forma el sustantivo moed o en plural moadim. Quiero que le presten atención a esto porque estamos demostrando aquí de una forma rápida que la palabra moed o moadim es un sustantivo que deriva del verbo ya'ad, donde la primera consonante yod vuelve a su estado primitivo. Este verbo ya'ad, decíamos que en las antiguas lenguas semitas, significaba encontrarse, ponerse de acuerdo, designar, establecer, ¿no? un designio. Es cuando dos o tres personas han acordado encontrarse en un lugar específico. Eso es lo que en las antiguas lenguas semitas, y también vamos a demostrar que en el hebreo bíblico tiene el mismo concepto. Vamos entonces a echarle un vistazo a este verbo ya'ad. Aquí vemos entonces enseguida, vamos a ver aquí por favor, que aparece en el texto hebreo de Job, capítulo 9, verso 19, si no me equivoco, sí. Job, capítulo 9, verso 19.
Quiero que prestemos atención a esto porque voy a regresar al cuadro anterior. La palabra moed o plural moadim, el plural moadim o singular moed, estos dos sustantivos que son lo mismo, uno plural, otro singular, recuerden, deriva del verbo ya'ad. Yo aquí voy a demostrar que esta palabra moadim o moed, esos dos sustantivos, vamos a demostrar que son formas nominales, sustantivos, palabras o una palabra que deriva del verbo ya'ad, pero en la conjugación jifil. Son temas gramaticales que lastimosamente no todos van a entender al escuchar esto, pero vamos igualmente a demostrar en pantalla, con pruebas en mano, que la palabra moed no significa fiesta y que todo lo contrario, deriva de la conjugación jifil, de una conjugación causativa jifil de este verbo ya'ad, que originalmente tiene el concepto de encontrarse, ponerse de acuerdo, establecerse, etc. Designan, ¿no? Dos o tres personas quieren encontrarse en un lugar donde se han puesto de acuerdo. Ese es el concepto del verbo ya'ad. Y repito, vamos a demostrar que la palabra moed o plural moadim deriva de la conjugación jifil de este verbo ya'ad. De este verbo ya'ad. Luego vamos a ver la realidad del asunto, pero quiero que primero veamos aquí el texto hebreo de Job, capítulo 9, verso 19, que dice, Veim le mishpat, mi yoideni. Aquí aparece Veim le mishpat, mi yoideni. Es decir, en cuanto al proceso legal, en cuanto a la defensoría, en cuanto al mishpat, Veim le mishpat, mi yoideni, mi yoideni. Aquí aparece, en mi yoideni, aparece, por supuesto, el interrogativo mi, y vemos aquí el verbo ya'ad. En pantalla vemos el verbo ya'ad, conjugación jifil, tiempo imperfecto o yictol. Es muy fácil darnos cuenta que un sustantivo hebreo o una conjugación verbal depende de la conjugación jifil cuando vemos que el prefijo yod, taf o alef contienen aquí la vocal característica de la conjugación jifil. La vocal característica de la conjugación jifil en el tiempo perfecto o imperfecto dentro de la gramática del hebreo bíblico siempre se caracteriza por ser la vocal O, larga, esta holen bab o holen plena. Esta es la vocal característica de la conjugación jifil, además de la característica vocal hirek yod que vemos aquí bajo la consonante gutural ayin. Entonces tenemos aquí yoideni. Repito, este es el verbo ya'ad, yod, ayin, dalet, pero en conjugación jifil, tiempo imperfecto o yictol. Tiene también un sufijo pronominal de la primera persona común, singular. Yoideni. Esta palabra, este verbo ya'ad, conjugación jifil, quiero que presten atención cómo lo ha traducido la filóloga Judith Targarona Borrás, de allá de la literatura, de catedrática de la literatura hebrea, sobre todo en las zonas de España. Nótese, por favor, la traducción interlineal que ha hecho aquella profesora en compañía con su esposo Ángel Sáenz Vadillo, también catedráticos de la literatura y la lengua hebrea. Miren, por favor, la traducción que estos filólogos han elaborado. Aquí vemos Vein le mishpat mi yoideni. La filóloga ha traducido este verbo ya'ad, yoideni, este verbo ya'ad, conjugación jifil, tiempo imperfecto yictol con sufijo. Lo ha traducido, ¿quién emplazará a mí? O sea, ¿quién me emplazará? ¿Quién me emplazará? Atención a la traducción que ha propuesto aquí la filóloga Judith Targarona Borrás. Nosotros no apoyamos interlineales, no apoyamos traducciones de interlineales, pero debemos también destacar el trabajo de esos profesionales. A veces se subestima un poco el tema de los interlineales, aunque nosotros no apoyamos traducción de interlineales, pero debemos por lo menos revisar el trabajo que se ha elaborado por parte de estos profesionales también. Vamos,
son trabajos, obras que están allí para poder prestarles mucha atención. Fíjense por favor acá, entonces, que lo que la filóloga Judith Targarona Borrás, la traducción que ella ha elaborado, que es emplazar, aquí emplazar, el origen de esta palabra es en y plazo, o sea, estamos hablando que es dentro de un plazo, emplazar, según lo que la filóloga Judith Targarona ha elaborado, emplazar, ese verbo emplazar, se trata de dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo. Son verbos transitivos, necesitan complementarse, tienen complementos, por eso son transitivos. Y fíjense otro de los conceptos de este verbo emplazar que vemos en la traducción de la filóloga Judith Targarona Borrás. Aparece acá citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente para que se dé razón de algo. Esos son, bueno, acá abajo también aparece concretar. Concretar es una traducción que para mí de verdad es correcta, ¿no? Entonces, al regresar otra vez acá al texto hebreo de Job, capítulo 9, verso 19, apelando a la traducción de la filóloga y también apelando a lo que en las antiguas lenguas semitas se entendía por el verbo ya'ad, tenemos entonces que el verbo ya'ad, por lo menos en la conjugación jifil, el verbo ya'ad, de donde deriva la palabra moadim, estamos, recuerden, analizando el verbo ya'ad, de donde deriva el sustantivo hebreo moed o moadim en plural. Vemos que ese verbo ya'ad en conjugación jifil claramente tiene el concepto de dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo o citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente para que dé razón de algo, es decir, concretar algo. Citar al demandado, por ejemplo. Tenemos esos conceptos muy claros del verbo ya'ad, que ven aquí en pantalla en el cuadro morfológico de este diccionario, el verbo ya'ad en conjugación jifil, quiero que le presten atención aquí, es el verbo ya'ad, yod, ayin, dalet, y en conjugación jifil, acá tenemos conjugación jifil, vemos yoideni, que este verbo ya'ad en conjugación jifil claramente tiene el concepto de dar o citar a alguien, concretar algo con alguien, ponerse de acuerdo con alguien. Es de esta conjugación jifil, de esta forma verbal, de esta flexión verbal del verbo ya'ad, de donde deriva la palabra moed. Es de allí de donde deriva la palabra moed. Yo creo que le presten atención a esto y es muy importante porque a partir de aquí es que vamos a entender qué significa la palabra moadim. Claramente, la palabra moadim ya estamos demostrando que no significa, de ninguna manera significa fiestas, para nada. Moed o moadim, por ahora ya tiene el concepto, de un encuentro, de un tipo de cita, ¿sí? De un tipo de cita, un tipo de encuentro, ¿no? Una manera de decir, oye, estos son los momentos, los tiempos en los que nos vamos a encontrar. Por ahora tenemos esos resultados en los significados. Miren aquí, atención, en pantalla aparece la conjugación jofal, y vemos que aquí el cuadro morfológico apunta al participio muadim. Muadim, aquí aparece la conjugación jofal del verbo ya'ad, en su forma de participio, aparece muadim. Resulta que la conjugación jofal, esta conjugación jofal que aquí está abreviada jo, participio, muadim, esta conjugación jofal simplemente es la forma o la conjugación pasiva de la misma conjugación jifil. Es exactamente lo mismo. La morfología no va a diferenciarse tanto, más que en algunas cuestiones vocálicas, entre otras, porque esta conjugación jofal es, repito, es la misma forma pasiva de la conjugación causativa jifil. Por eso la morfología, las formas serán muy parecidas. Tenemos aquí que la conjugación jofal en su forma de participio tiene muadim.
Muadim. Eso ya nos indica con claridad que la palabra Moadim, o en singular absoluto Moed, claramente deriva de una forma de participio activo de la conjugación jifil, Entonces, tenemos, repito, vamos a ver aquí en pantalla, tenemos que la palabra moed, claramente, sí deriva del verbo ya'ad, que es encontrarse, ponerse de acuerdo, etcétera. Claro que sí. Pero esta palabra moed, claro, deriva del verbo ya'ad, pero de la conjugación jifil, es un sustantivo derivado de un participio jifil, de un participio activo jifil. Entonces, ya ustedes pueden darle un sentido mejor a la palabra moed, o en plural moadim. Encuentros, cita, puede ser encuentros, puede ser citas. Tenemos eso aquí en pantalla. Quiero que ustedes sigan revisando acá, por ejemplo. Quiero que ustedes observen lo que aparece aquí. Esto es el texto hebreo de Amós, capítulo 3, verso 3. Aparece acá: Hayelehu, Shnayim Yahdav, Bilti Imnoadu. El texto hebreo aquí traduce: ¿acaso caminan juntos dos, o sea, dos juntos? Bilti Imnoadu, sin estar de acuerdo, sin estar de acuerdo. Atención a esto, por favor, porque aquí aparece al final la palabra noadu, noadu. Esta palabra noadu es la conjugación pasiva nifal, ojo, nifal, del mismo verbo ya'ad. No se olviden, por favor, ¿sí? Quiero que le presten mucha atención a esto. Aquí aparece el verbo ya'ad. El verbo ya'ad que estamos revisando el día de hoy. ¿De dónde deriva? Repito, ¿de dónde deriva la palabra moadim o moed? Miren, aquí aparece la consonante yod, que regresa a su estado primitivo, vav. Aquí a un lado aparece la ayin y la dalet. Aquí están las tres consonantes: yod, ayin, dalet. Recuerden que los verbos primera yod, como es el verbo ya'ad, originalmente eran primera vav. Por eso ustedes ven aquí una vocal vav. Pero esta es la conjugación nifal del mismo verbo ya'ad. Repito, yo he dicho varias veces en este estudio, lo estoy diciendo y lo sigo repitiendo, que la palabra moed o moadim es un sustantivo hebreo derivado de la conjugación jifil en su forma de participio activo de la conjugación jifil, moed o moadim. No puedo decir, no puedo pensar que en otra conjugación del mismo verbo los significados sean exactamente los mismos. Pero aquí tenemos en pantalla claramente, y van a verlo en varias traducciones, y también debo apelar que la misma filóloga Judith Targarona Borrás y su equipo de trabajo también tradujeron esto que ven aquí en pantalla en Amós, capítulo 3, verso 3, lo han traducido sin estar de acuerdo. O sea, que ninguno, o sea, dos no pueden estar juntos, no caminan juntos, dos, pilti innoadu, sin estar de acuerdo. O sea que aquí el concepto del verbo ya'ad en la conjugación nifal, diferente a la jifil, pero igualmente el concepto del verbo ya'ad aquí claramente tiene el concepto de ponerse de acuerdo, de estar de acuerdo, de ponerse de acuerdo para encontrarse en un lugar. Vemos que incluso en otras conjugaciones diferentes a la conjugación jifil, el mismo verbo ya'ad, apelando a las antiguas lenguas semitas, sigue teniendo el concepto de encontrarse, ponerse de acuerdo, citar a alguien en un lugar determinado, etc. O sea, tenemos que la palabra moadim o el singular moed, derivado del verbo ya'ad en conjugación jifil, no es para nada descabellado decir que claramente tiene el concepto de un encuentro, de una cita, pero no de una fiesta, no de festejar como tal. Entonces, quiero que ustedes vean que aquí también la traducción pueden revisar en varias versiones a ver qué es lo que dice o qué han traducido en el texto hebreo de Amós, capítulo 3, verso 3. No quiero que se me escape en nada más. Yo creo que ustedes vean aquí, por ejemplo, el verbo ya'ad. Aquí en el diccionario
de Klaus Westermann y Ernst Jenny. Vemos el verbo ya'ad y aquí aparece lo mismo que yo les he dicho. Lo mismo que yo les he propuesto y les he dicho. Exactamente es lo mismo que estos filólogos han elaborado. Dicen que la raíz ya'ad o va'ad, originalmente primera vav, documentada en todas las lenguas semíticas, significa determinar, establecer, y dice acá que presenta diversos matices en sus formas verbales y nominales. En acálico aparece aquí adanu o adannu, que significa término, plazo, según el diccionario de Wolfgang. Aquí aparece entonces un segundito el lugarítico Adad Moed, asamblea de encuentro, asamblea de los dioses, asamblea de encuentro, ¿no? Y así tenemos entonces diversos significados en las antiguas lenguas semitas del verbo ya'ad. Ninguna de ellas tenía jamás el concepto de festejar o el concepto de una fiesta como tal. Hemos demostrado por doquier que, vamos a regresar aquí a pantalla, por favor. Aparece aquí, recordemos entonces que el sustantivo moed, deriva del verbo ya'ad, pero en conjugación jifil, en una forma de participio activo. De allí es de donde se forma o se deriva este sustantivo moed, de este verbo ya'ad, que por ninguna parte tiene el concepto de festejar o hacer fiesta o algo parecido. Todo lo contrario, tenemos que ya'ad, el verbo ya'ad, de donde deriva el sustantivo moed, se trata de un encuentro, de una cita. Por eso esos resultados de significados han parecido mejores que otros que se han propuesto. Un encuentro, una cita como tal. Entonces, quiero que sigamos viendo que no se nos pase nada. Por ejemplo, acá tenemos el sustantivo hag, fiesta, o en plural sería hagim, fiestas. Entonces tenemos que aquí aparece la palabra fiesta, festividad u ocasión de peregrinaje. Aquí aparece el sustantivo hebreo hag, fiesta. No se parecen absolutamente nada, pero para nada, al sustantivo moed o plural moadim. Para hablar de fiestas debemos decir hagim, o en singular hag. Y este es un sustantivo que deriva o está emparentado con el verbo tercera G, que es haga, que es festejar, claramente. Por tanto, tenemos que la palabra moadim se diferencia por completo del sustantivo hebreo hag, que sí se trata de una festividad, de una fiesta como tal. Y de hecho, su forma verbal haga, un verbo tercera G, primera gutural, haga, claramente se trata de festejar, de celebrar algo. Estamos aquí, repito, demostrando lo mejor que se puede hacer para que se pueda entender todo esto. Fíjense aquí, por favor. Fíjense aquí que hay un dato importantísimo. Nótese que la traducción que ha hecho en Segunda de Samuel, aquí el autor del diccionario, y me llama muchísimo la atención, que él aquí, el verbo ya'ad en su forma de conjugación simple cal, el significado más simple de este verbo ya'ad es la conjugación cal. Vemos que el autor ha traducido, aquí abajo se dan cuenta, Han Moed Asher Yeado, me llama mucho la atención cómo el mismo autor ha traducido la palabra Moed como un plazo, y ha traducido el verbo ya'ad con un sufijo tercera persona masculino singular, lo ha traducido como señaló a él, el plazo que se señaló a él, o sea, el plazo que se le señaló, que se le indicó, que se le asignó. Vemos, repito, la traducción que se ha elaborado aquí en el diccionario también, no solamente de la palabra moed, que vemos que el autor no ha traducido la palabra moed como fiesta, porque no significa fiesta, pero también vemos que al verbo ya'ad, en la conjugación más simple, lo ha traducido como señalar, con el concepto de señalar, de asignar, no de festejar.
Entonces, todos esos datos debemos tenerlos presentes. Tenemos aquí entonces Moadim, Moadim o Moed en singular, derivados aquí del verbo Ya'ad en conjugación Jifil, en una forma aparente de participio activo de la conjugación Jifil, claramente. Su morfología es parecida, es idéntica. Vemos entonces que la palabra Moed, singular Moed, no es fiesta. Deriva del verbo Ya'ad, conjugación Jifil, que tiene en realidad el concepto de encontrarse, de citar, de hacer una cita, de decirle a alguien, como vemos acá, como, por ejemplo, dar a alguien o decirle a alguien o dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo. Citar a alguien en determinado tiempo y lugar. Entonces, hermanos, ya saben que la palabra moed o plural moadim no significa fiestas. Tenemos aquí encuentros, tenemos citas del Creador, citas de Levítico 23. Esto es todo por ahora, hermanos. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo.